Capítulo 11. Un antiguo pirata escondido, el ataque pirata. La situación no estaba muy a favor de Usopp, obviamente todos captaron sus mentiras y Luffy no tardó en ser corregido por Nami para que también viera la verdad. Y definitivamente eso estaba haciendo sudar sin parar al recién llegado y autoproclamado como el gobernante de esta isla, lo que obviamente también parecía ser mentira. Haciendo que la pose tan firme y segura que Usopp había tenido hasta el momento con sus manos apoyadas sobre su cadera con intención de sentirse superior, ahora flaqueara y temblara. Luffy, ¿entonces todo eso era mentira? Preguntó un poco decepcionado mientras soltaba un suspiro al ver que todo lo que había dicho el pelinegro con pelo afro no eran más que muchas mentiras reunidas. Usopp. Sé claro que no. Exclamó de forma más valiente que pudo hacer con tal de mantener su mentira intacta, lo que no fue muy bien y hizo bajar la guardia de Zoro, el cual retiró su mano de su espada. Algo que Chris ya había hecho desde hace rato tras observar la presentación del joven con una nariz tan larga. Nami, es obvio que nos estás mintiendo. Respondió de brazos cruzados, completamente cansada de tantas tonterías que no los dejaron ni con un momento de paz tras llegar a la isla. Chris ante esto le restó un poco de importancia al momento, y mientras seguía llevándose a cabo fue a almacenar las barcas. Usopp. No es una mentira, tengo a varios hombres conmigo. Exclamó aún decidido a mantener su mentira, haciendo que la pelinaranja arqueara una ceja para seguidamente observar los alrededores, y solo le bastó con una mirada para darse cuenta de algo. Nami. Lo mejor que puedes tener tú es a una panda de niños que han preparado un sistema de cuerdas para levantar todas esas banderas, y dudo que sean más de 3. Comentó segura de sí misma al ver el truco del pelo afro algo obvio. Ante esto el mismo Usopp volvió a alarmarse, un signo de que nuevamente había sido atrapado. Niños. Nos atrapó, corran. Exclamaron un trío de niños que salieron de diferentes partes de los arbustos que estaban sobre el acantilado para comenzar a correr hacia el interior de la isla completamente acobardados. Ante esto todas las banderas que se mantenían en pie cayeron poco a poco ocultándose en la espesura del bosque junto a un pelinegro que ahora estaba más pálido que la nieve. Pero entre toda esa absurda situación alguien rió divertido. Luffy. Jajaja, qué ingenioso eres, jajaja. Río de forma descarada, no burlándose de Usopp sino más bien divertido por el momento que acababa de presenciar sumado a los niños que vendieron a su aparente líder. Usopp. No te burles de mí, aunque no cuente con mucho personal si soy el mejor tirador de esta isla, y puede que no tenga un riflet, pero mi tirachinas y mi munición es más que suficiente. Amenazó al mismo tiempo que mostraba su pequeña arma, o al menos si a eso se le podía llamar arma, ya que como había dicho el pelinegro solo era un tirachinas que parecía de juguete. Pero aún así no dudo en cargarlo con una bala de un arma de fuego a pesar de que no serían del todo eficientes con su tirachinas. Ante esto Luffy pareció pensar en algo divertido y con una sonrisa algo tétrica apoyó su mano sobre su sombrero, oscureciendo su mirada para luego ver de vuelta al narizón con una mirada seria. Luffy. Cuando apuntas con tu arma significas que estás dispuesto a pelear y poner tu vida en juego. Comentó en respuesta con un tono desafiante que congeló y puso nervioso a Usopp, pero eso no fue suficiente para que éste bajara su arma. Aunque divertido por el momento, el peliverde al notar las intenciones de su capitán decidió participar. Zoro. Debo apoyar a mi capitán, y para que sepas todos nosotros, si somos piratas. Se unió a la conversación con un tono igual de intimidante que su capitán, Buggy y Nami por otro lado vieron este momento con diferentes ojos. Ya sea la pelinaranja con una gota resbalando por su nuca por el exceso de drama, o Buggy al parecer interesado por unirse a la intimidación que estaba surtiendo efecto. Pero por suerte para Usopp eso no tomó más tiempo, pues todo se detuvo cuando todos ahí pudieron escuchar varios aplausos. Chris. Ok, ya basta, eres Usopp, ¿cierto? Calmo la situación y intento dialogar con el joven que aún los estaba apuntando, el cual se veía entre temoroso e inseguro en responder, pero el tono calmado y la sonrisa amable que el peliazul le estaba dando lo calmó un poco. Usopp. Así me llamo. No supo qué responder al ver la situación en la que se encontraba. Hace un momento estaba siendo intimidado, y ahora otro de estos piratas parecía querer ser amable con él. Chris. Tu nombre es demasiada casualidad, y si dices que eres el mejor tirador de esta isla solo me lo confirma, eres el hijo de Yasop, ¿cierto?
Al oír el nombre de su padre el pelinegro se sorprendió, todo rastro de miedo había desaparecido por esa incredulidad al no ser capaz de procesar lo que acababa de oír. Luffy, ¿también lo notaste? En verdad son idénticos, shi. Comentó divertido y con su clásica risa al mismo tiempo que retiraba su mano de su sombrero, ignorando la cara de shock del pelinegro, quien no pudo evitar bajar su arma y mostrar una gran sonrisa. Usopp. ¿Conocen a mí? Sin poder detener la alegría que sentía al oír el nombre de su padre dio unos pasos al frente, pero por su falta de atención y la emoción del momento se resbaló por el acantilado, comenzando a caer por este como si fuera la rueda de un vehículo mientras soltaba varios quejidos como, ay, ouch, entre otros mientras bajaba hasta la costa, dejando de rodar para quedar ahora al frente de los piratas que acababan de llegar a la isla y lo veían de diferentes formas. Zoro y Buggy parecían querer reír por la torpeza del joven, mientras que Nami y Chris parecían un poco más preocupados por si se había hecho daño. Por suerte no parecía ser así, y por último Luffy solo se mantuvo neutral ante este momento. Pero a pesar del fuerte golpe y la caída algo cómica el pelinegro, al estar aún más concentrado en lo que acababan de decir los piratas, ignoró todo dolor y centró su mirada en el grupo. Sus ojos aún mostraba esa incredulidad del momento, y al estar más cerca de los piratas ahora parecía más nervioso que antes. Usopp. Sí, Usopp es mi padre, ¿lo conocen? Afirmó y preguntó a un curioso mientras permanecía sentado en el suelo a no muchos metros de los piratas, los cuales no se movieron de su posición a excepción del capitán Peliazul. Chris. No mucho, al menos yo, pero Luffy sí lo conoce algo más, ¿cierto? Respondió con sinceridad mientras le extendía la mano al pelinegro para ayudar a levantarlo para luego observar al portador del sombrero de paja quien tenía una radiante sonrisa en su rostro. Luffy. Sí, es un gran pirata y un excelente tirador, aún recuerdo sus prácticas del tiro al blanco. Comentó con algo de nostalgia y diversión en su voz, algo que era escuchado por Usopp quien aceptó la ayuda del peliazul para levantarse del suelo. Usopp. Gracias y. Si no es un problema, ¿les importaría que tome un poco de su tiempo? Quisiera saber algo más de mi padre. Propuso no muy seguro por la respuesta que iba a recibir, pero de verdad parecía querer saber más del padre que una vez salió al mar y no regresó. De hecho cualquier niño odiaría a un padre así, peor en las palabras y comportamiento de Usopp no había más que admiración. Zoro. Solo si nos llevas a un lugar donde comer algo, estamos hambrientos. Aseguró con una simple condición por medio, pero aunque era fácil de cumplir la inseguridad ahora fue mucho más grande en el joven con larga nariz. Usopp. Pues, no supo muy bien cómo responder, era cierto que quería saber cosas de su padre, pero si para ello debía llevar pirata a su aldea con el riesgo que eso significaba, claramente dudaba de verdad. Chris. Tranquilo, no somos los típicos piratas que les gusta saquear aldeas, solo queremos descansar un poco y comer algo. Sus palabras fueron amables y sinceras, Usopp lo sabía de verdad y sin dudar mucho decidió darles un voto de confianza a los allí presentes, los cuales vio uno a uno hasta que, Usopp. Buggy. ¿Qué hace él aquí? Exclamó con mucho miedo mientras retrocedía a varios pasos al reconocer al pirata con aspecto de payaso, pues era un pirata que había provocado varios alborotos en el East Blue. Y definitivamente ahora el pelinegro estaba completamente decidido a no guiar a los allí presentes hasta su villa. Buggy. Oh vaya, parece que soy un poco popular por aquí. Comentó con burla y agrado ante su mala reputación, ganando una mirada seria tanto de Nami como de Chris que lo hicieron exaltarse pues no les era para nada conveniente que encima se sintiera orgulloso de tal reputación. Y al ver la actual situación, al peliazul no le quedó más que arreglar este momento. Chris. Tranquilo, él es uno de mis nakamas, recientemente se unió a la tripulación y nuevamente te lo digo, no debes preocuparte, además si hace algo me haré cargo de sus acciones y de reprenderlo, ¿lo escuchaste? Aseguró con completa determinación mientras se señalaba a sí mismo con su dedo pulgar, aunque la última parte de su frase fue dirigida al otro peliazul con una mirada que hasta cierto punto intimidaba e hizo que al pirata le recorriera un escalofrío. Buggy. Claro, afirmó nervioso, y al ver la clara autoridad de Chris Usopp pudo recobrar algo más de confianza en los presentes, sabiendo que si algo salía mal Chris intervendría sin dudar un segundo.
Después de ese momento donde Usopp puso en duda la seguridad de la villa en la que residía, aceptando aún al 100% seguro, guió a los presentes a este pueblo. No sin antes pedirle de por favor a Chris que Buggy ocultara al menos un poco su identidad. Algo que obviamente no le gustó ni un poco al pirata con aspecto de payaso, pero por medio de una votación donde Chris, Nami y Zoro votaron a favor de la discreción. Mientras que Buggy fue el único en contra, ya que Luffy le resultaba algo indiferente la situación, al pirata no le quedó más que aceptar. Por suerte para él, Chris tenía alguna que otra prenda guardada en su inventario, al menos una capucha que ocultaría mínimamente al pirata. O al menos lo suficiente para parecer sospechoso pero no reconocido por los habitantes de la isla. Buggy. La próxima voz pienso quedarme en el barco. Se quejó mientras subía la cuesta que conducía al interior de la isla junto al resto de los presentes. Chris por su lado, al tener consigo el sombrero de Buggy, lo guardó en su inventario. Chris. ¿Tengo que recordarte quién tiene la culpa de tu situación? Ante tal pregunta el pirata de nariz roja no respondió, más bien guardó silencio al saber perfectamente que él solo se ganó la reputación que tenía. Por lo que ahora no podía quejarse, pues era normal para los piratas conocidos querer pasar desapercibido. Usopp. Lo siento por eso, no quiero que cunda el pánico en la isla. Al parecer el pelinegro se sentía arrepentido, y lo dejó ver con sus solas palabras, aunque una disculpa no era necesario y Nami fue la encargada de dejarlo en claro. Nami. No tienes que disculparte, más bien nosotros deberíamos habernos preparado, pero no pensábamos que Buggy era tan reconocido en el East Blue. Comentó como si realmente la sola presencia del pirata no fuera la gran cosa, ganando un fuerte «Oye», en respuesta por parte del pirata. Pero no pudo decir mucho más al ver cómo Nami le devolvió una mirada afilada que lo hizo estremecerse y guardar silencio. Usopp. Buggy es conocido por destruir todas las islas a las que va, cualquiera en este mar teme de su presencia con solo ver su bandera, pero no esperaba que se hubiera unido a otra tripulación. Describió un poco el miedo de los civiles de diferentes islas, algo no muy diferente a lo que en su momento dijo Chris al momento de poner a prueba la reputación del pirata en su primer encuentro con este. Chris. Digamos que tiene un nuevo objetivo menos destructivo ahora. Comentó calmadamente y con los brazos sobre su nuca mientras terminaba de subir la cuesta junto al resto de los presentes. Dejando ver el bosque que debían atravesar ahora para llevar a la villa donde vivía el pelinegro. Pues este mismo fue el primero en meterse en el bosque, indicando que efectivamente era por ahí el camino. Luffy. ¿Destructivo? No recuerdo que Buggy sea capaz de destruir nada. El pelinegro expresó con duda y cierta curiosidad al no ser capaz de imaginar al nakama de Chris haciendo un acto tan extrovertido y salvaje. Buggy. Eso es porque no has presenciado el poder de una de mis Buggy balas, son tan destructivas que podrían destruir un buque de la marina. Respondió con claro orgullo en sus palabras mientras se golpeaba el pecho con su puño derecho de forma orgullosa, algo que cierto peliverde vio con gracia. Zoro. Ja. Eso me gustaría verlo. Desafió al pirata como si realmente no lo creyera capaz de hacer semejante destrucción, pues era conocimiento común que los buques de la marina eran muy resistentes. Molestando un poco a Buggy en el acto tras oír la clara burla del peliverde, pero antes de que las cosas se pusieran peor Chris intervino. Chris. Zoro, Buggy no está exagerando, yo también he escuchado sobre la destrucción que es capaz de hacer, y si es real, es mejor guardarla para situación peliagudas, no para una estúpida riña. Regañó a ambos al ver por dónde estaba yendo la conversación, deteniendo al instante esta pelea que podría provocar una pelea entre ambos piratas. Y por suerte sus palabras surtieron efecto e hicieron que el dúo se detuviera a tiempo sin necesidad de verlos o usar su haki del rey para intimidarlos. Solamente le bastó con usar un tono serio y mantenerse de espaldas a estos. A regañadientes ambos aceptaron y guardaron silencio no muy felices, pero sabían perfectamente que no podían provocar problemas y eso fue lo único que los convenció. Luffy. Oye Nami, ahora que recuerdo, ¿cómo es el mapa que nos llevará al Grand Line? Zoro no me dejó verlo. Pregunto muy curioso pues era cierto, el peliverde fue el encargado de tomar el mapa y guardarlo hasta la entrega a la pelinaranja el día anterior. Nami. Pues es bastante detallado y hay varias rutas para llegar a la entrada, pero la más segura de todas es la que está cerca del Ogetum.
Respondió sin necesidad de tomar el mapa para volver a revisarlo, su sola memoria fue suficiente para dejar en claro la duda del portador del sombrero de paja. Atrayendo la atención de otro pelinegro, quien ya no pudo aguantar mucho más la emoción que sentía al oír de lo que estaban hablando ambos piratas. Usopp. ¿El Grand Line? ¿Piensan ir al Grand Line? Preguntó emocionado mientras se daba media vuelta y comenzaba a andar de espaldas solo para lanzar sus preguntas cara a cara. Cu. Pero manteniendo cierta distancia aún, pues era el que lideraba al grupo que estaba guiando. Buggy. ¿Buscamos el One Piece? Es obvio que sí. Respondió como si fuera lo más obvio del mundo, y al ser un conocimiento común el hecho del mar donde se encontraba el tesoro más importante del mundo. El pirata de nariz roja no perdió la oportunidad de burlarse de las preguntas tan obvias que hizo el hijo del subordinado de cierto Yonkou. Nami. Oye Usopp Tenkui, dado, y ya era tarde, pues cuando la pelinaranja quiso avisar al joven de larga nariz de un futuro golpe, fue un poco tarde, este se golpeó la nuca con una rama que tenía detrás suya. Algo que no pudo ver por culpa de estar andando de espaldas solo por dejarse llevar por la emoción y lanzar sus preguntas. Ante tal golpe el joven cayó con sus rodillas flexionadas al suelo mientras sobaba su nuca por el dolor. Chris por su lado fue el primero en preguntar sobre el estado del joven, quien al notar su posición se levantó de golpe mientras respondía con un «claro que lo estoy, soy muy fuerte», una respuesta segura y orgullosa que el joven soltó con tal de no verse débil frente a los piratas ahí presentes, quienes aunque intentaron reír. Al menos así fue por parte de Luffy, Zoro y Buggy, Nami los silenció nuevamente con una de sus miradas fulminantes. Tras ese breve momento el camino se prosiguió y tras unos últimos minutos caminando el grupo llegó al pueblo sin problemas. Saliendo del bosque para dejar ver una villa no muy grande, pero que sí contaba con un gran número de casas esparcidas por el enorme prado que había en el centro de la isla. Usopp. Bienvenidos a la villa de la isla Gecko, la villa Sirup. Recibió a los presentes con una gran sonrisa mientras daba unos pasos al frente con rapidez para luego voltearse a ver a estos mismos con sus brazos abiertos. Intentando simular como si realmente estuviera mostrando a una villa única, cuando en realidad no era muy diferente a cualquier otra. Pero en vez de recibir una respuesta, se pudo escuchar un rugido, haciendo que todos voltearan a ver al origen del sonido. Luffy. Jajaja, lo siento pero tengo mucha hambre. Respondió entre risas mientras se rascaba la nuca, rompiendo el momento que Usopp quiso ver como importante, y convertirlo en un poco absurdo a simple vista. Usopp. Sí, los guiaré a un restaurante, síganme. Pidió tras soltar una tos bastante falsa con tal de ganar de nuevo la atención de todos, volviendo a liderar al grupo y conducirlo a su próximo objetivo. Siendo tal y como dijo Usopp un restaurante no muy grande, pero más que suficiente para ser de una villa tan pequeña. Todo el grupo no tardó en tomar asiento en dos mesas, dividiendo al grupo en dos. Ya que mientras Luffy, Usopp, Nami y Chris se sentaron en una para hablar. Zoro y Buggy se sentaron en otra que estaba al lado al ser las mesas solo de 4 espacios. Y como Luffy debía ser el encargado de responder las preguntas de Usopp no quedó de otra que se sentaran en la misma mesa. De igual forma Chris y Nami optaron por tomar los asientos libre, y Zoro y Buggy aunque no eran muy amigos que digamos, compartir una mesa tampoco los molestó. Aunque eso también se debía a que no estaban muy lejos del resto de presentes y eso ayudaba a que los mantuvieran vigilados. Al final tras ser recibidos por un camarero que tomó nota de todo lo que querían, siendo Luffy y Chris quienes más comida pidieron. Estos pudieron desayunar sin muchos problemas mientras Luffy se encargaba de responder todas las preguntas de Usopp. El cual por su lado se emocionaba cada vez más y más con solo oír todas las cosas que el pelinegro le contó sobre su padre. Usopp. Vaya, oír que mi papá habló tanto de mí me hace muy feliz, y con solo pensar que está en una banda tan increíble me enorgullece. Comentó completamente emocionado y feliz, definitivamente admiraba mucho a su padre y lo seguía queriendo a pesar de que él no estuviera cerca. Nami. Oigan, ahora que lo mencionan, ¿conoces a alguien que cuenta con un barco? Nos gustaría conseguir uno para ir al Grand Line. Preguntó muy interesada por la oportunidad de conseguir un barco para la tripulación, usando en parte como excusa la ida al Grand Line. Pues también quería un lugar donde pudiera conseguir algo de privacidad en este viaje por el mar. Usopp.
La verdad es que somos una humilde y diminuta aldea, algo así temo que es imposible conseguirlo. Respondió con seguridad y con sus hombros encogidos, y al parecer era cierto y con solo ver la aldea se podía entender el punto del pelinegro si no fuera porque, Zoro. ¿De verdad? Pues vi que había una enorme mansión cuando veníamos hasta aquí. Comentó algo extrañado pero sus solas palabras parecieron alterar al joven, el cual comenzó a sudar de forma pesada mientras su rostro pasaba a uno de sorpresa. Algo que solo fue notado por Buggy, Chris y Zoro, pues Luffy seguía con su comida y Nami le estaba prestando atención a Zoro, al menos hasta que regresó su mirada al joven. Nami. ¿De verdad? ¿Y son tus amigos? ¿Podrías pedirles ayuda? Propuso esperanzada al ver un rayo de esperanza regresar a ellos, pero ante tal petición el pelinegro se levantó de su asiento de forma algo bruta para, Usopp. Ni hablar, no deben ir allí nunca. Exclamó muy molesto, confundiendo a todos por su extraño comportamiento, de igual forma Usopp al ver las miradas de todos pareció que se dio cuenta de sus palabras. Usopp. ¿Qué quiero decir? No son mis amigos, y son un poco estrictos, ahora debo irme tengo cosas que ahora su voz era mucho más calmada y nerviosa, pasando de esas palabras que parecían una orden a más bien una sugerencia que extrañó aún más a todos. Y rápidamente sin querer perder más tiempo, ahí tomó la bolsa que llevaba consigo y que había dejado a un lado para intentar salir corriendo, pero antes de poder hacerlo fue detenido por unas palabras. Chris. Usopp, no hay nada de malo en que no quieras ayudarnos, pero no nos mientas, sobre todo cuando Luffy se ha molestado en tomarse el tiempo para responderte. Sus palabras fueron directas y serias, petrificando al pelinegro quien se volteó para ver la mirada neutral que le estaba dando el ojirrojo. Luffy. Pero yo, intento hablar pero Nami inmediatamente le tapó la boca al saber lo que su capitán estaba planeando, y sobre todo al ver cómo Usopp se alteró solo la hizo reaccionar más rápido. Aunque al verse contra la espada y la pared, el pelinegro no supo muy bien qué decir, más bien solo pudo quedarse quieto en su lugar sin moverse. Guardando un completo silencio mientras sudaba bastante. Obviamente su inseguridad e incomodidad fue captada por todos, y ante esto el peliazul volvió a tomar la palabra. Chris. Está bien, fue lo único que respondió, confundiendo no solo a Usopp sino también al resto de los presentes. Por suerte los únicos habitantes de la isla a excepción de Usopp que habían en ese restaurante eran solo el camarero y la cocinera quienes estaban en la cocina. Por lo que al no haber más espectadores de la cuenta se evitaron las miradas de más. Nami. Oye capitán, ¿qué estás diciendo? Cuestionó sorprendida por el cambio de humor de su compañero, tanto que por primera vez en este tiempo con el peliazul, se dirigió a él como su capitán. Soltando de paso a Luffy quien ya le estaba comenzando a faltar el aire por tener la boca tapada. Chris. Si no quiere hablar está bien, también ha hecho suficiente con guiarnos hasta aquí, buscaremos otra solución. Ninguno de los presentes podían creer las palabras del peliazul, pues tras haber intimidado al pelinegro ahora, lo estaba dejando ir sin más. ¿A qué venía ese comportamiento? Era la pregunta que se hacían todos, pero Usopp aprovechó el momento y salió corriendo rápidamente del lugar en silencio. Buggy. ¿Por qué hiciste eso? Cuestionó el pirata una vez el pelinegro se fue del lugar lo suficiente como para que sus palabras no fueran escuchadas, pues quería saber la razón de las palabras de su capitán. Chris. Solo quería saber si estaba diciendo la verdad. Respondió para seguidamente beber del zumo que había pedido para desayunar, aunque su respuesta solo confundió a los presentes aún más. Luffy. ¿La verdad? ¿Estaba mintiendo? Preguntó muy confundido por las palabras de su compañero, y sobre todo interesado por la aparente mentira que Usopp les acababa de dar y que justamente nadie captó. Chris. Cuando hablo de los dueños de la mansión parecía nervioso, pero cuando le dije que no nos mintiera, dudo, con eso fue fácil ver la mentira. Explicó tranquilamente el por qué había sido tan serio en ese momento, pues necesitaba poner entre la espada y la pared al pelinegro para hacer que mostrara su verdadera cara. Nami. ¿Solo hiciste eso para saber si mentía? Preguntó un poco sorprendida por lo exagerado que fue su capitán solo por ese mínimo detalle que quería descubrir. Chris. En verdad ya lo sabía gracias a Miyaki, solo quería que ustedes también lo notaran. Aclaró mejor sus intenciones, aunque tuvo que mentir un poco, pues era cierto que ya sabía de las mentiras de Usopp, pero eso era gracias a su conocimiento de ese mundo. Zoro.
¿Y qué haremos ahora? Fue el turno del peliverde para cuestionar los planes de su amigo, ya que aunque habían descubierto la mentira del pelinegro, no entendía por qué quería hacer eso. Chris, ¿no es obvio? Ir a la mansión, quiero saber qué oculta Usopp, ¿o ustedes no quieren saberlo? Respondió como si fuera la cosa más obvia en el mundo, y ninguno de los presentes iban a mentir, pues hasta Luffy estaba más que interesado por saber lo que estaba ocultando Usopp. Luffy. Entonces vayamos allá cuando terminemos de comer. Anunció felizmente mientras alzaba su jarra de bebida, siendo apoyado por todos los presentes que tomaron como prioridad terminar la comida que les quedaba. Algo que les tomó un aproximado de 10 minutos hasta que acabaron completamente satisfechos. De igual forma Chris fue el encargado en pagar la cuenta. Y por suerte no fue mucho, ya que el pueblo, al ser bastante fructífero con las cosechas, el precio no era muy alto. Aunque al terminar de comer, solo unos pocos segundos después la puerta del restaurante fue abierta con algo de fuerza, atrayendo la atención de los presentes, que solo vieron a 3 niños al parecer enojados, cargando 3 espadas de madera del tamaño de una mano adulta promedio. Niños, devuélvanos a nuestro capitán piratas. Exigieron en un fuerte grito, y a pesar de que los pequeños gritaron piratas, el hombre a cargo del restaurante no se inmutó. Más bien mantuvo una pequeña sonrisa mientras continuaba leyendo el periódico en sus manos, restándole importancia al momento al pensar que los niños ahí presentes estaban jugando. De igual forma, sin medir sus acciones, los pequeños se acercaron de la forma más amenazante posible a los piratas ahí presentes. Pero más que imponer miedo, solo ganaron alguna que otra mirada simpática o una risa diminuta que los menores ignoraron. Los cuales centraron su atención mayormente en Luffy al pensar que era el capitán de todos los ahí presentes. Pero antes de que pudieran decir algo, Luffy se adelantó. Luffy, ¡uf, qué rica estaba la carne! Estoy lleno. Comentó felizmente mientras se frotaba la panza, ignorando de paso las presencias de los pequeños, o eso parecía, pero Chris notó sus intenciones, las cuales funcionaron y asustaron a los niños, que se pusieron pálidos y rápidamente se abrazaron entre sí con miedo. Pero la broma no terminó ahí. Zoro. Niños, si están buscando a su capitán, solo les diré que está en un lugar mejor. Respondió sin ninguna mentira, pero con un tono tétrico, mientras sacaba los restos de comida de sus dientes con ayuda de un palillo. Nuevamente los menores se temieron lo peor, y ahora sí comenzaron a retroceder hacia la puerta. Niño. Ese son unos monstruos, niño. Y también tienen una bruja, niño. Son lo peor. Fueron los diferentes comentarios de los 3 niños, pero claramente al saber a dónde iba dirigida la palabra bruja, Nami no se contuvo y con una vena marcada en su frente. Nami, ¿a quién llaman bruja? Gritó tan fuerte y con tanta ira en sus palabras que los pequeños se cayeron de espaldas completamente paralizados por el miedo, y ante esto solo hubo varios, Buggy, Zoro, Luffy y Chris. Jajaja, se rieron de una forma un tanto descarada al ver la reacción de los menores ante tal broma, confundiendo de igual forma a estos últimos, quienes calmaron su miedo para ver a los presentes con confusión. Hombre, niños no deberían acusar a los extranjeros, Usopp se fue de aquí hace un rato. Respondió el hombre tras el mostrador, de igual forma divertido por el momento, pero a diferencia de los piratas masculinos, este disimuló mejor su risa momentos atrás. Ante esto los pequeños no pudieron evitar calmarse y suspirar aliviados. Niño. Con que ya se fue, qué alivio. Niño. Es cierto, ya es la hora, debió ir a verla. Niño. Pero podría habernos avisado. Nuevamente los menores conversaron entre sí, ignorando esta vez la presencia de los piratas ahí presentes, y eso solo los hizo pasar por alto que estaban hablando de algo que les interesaba. Nami. Oigan niños, ¿a dónde fue Usopp? ¿Y qué eso de ir a verla? Cuestionó mientras se ponía en pie, atrayendo de vuelta la atención de los menores, quienes parecían haber hecho desaparecer cualquier miedo que tenían dirigidos a los piratas. Niño. Nuestro capitán va a la mansión de la señorita Kaya para hablar con ella todos los días, más o menos sobre esta hora o un poco más temprano. Explicó uno de los niños, para ser más exactos uno que tenía el pelo verde, quien de hecho fue el primero en dar un paso al frente para responder a tal pregunta con cierta amabilidad. Buggy. Debe ser por eso que tenía tantas ganas de irse. Tomó la palabra al recordar las extremas ganas del joven de larga nariz por irse del lugar, ya que no solo parecía que quería hablar de algo,
sino que esas prisas entraron poco después de que revisara el reloj que había en una pared del restaurante, algo que solo notó Buggy. Chris. Pues solo hay una forma de averiguarlo. Anunció mientras se ponía en pie al igual que había hecho Nami previsamente, y no hicieron falta más palabras para saber qué tenía en mente el peliazul. Tan obvio fue que los menores también parecieron notar sus intenciones. Niño. Esperen un momento, nuestro capitán tiene un lugar secreto para entrar, si van por el frente los descubrirán. Respondió otro de los niños con preocupación. Eso sin duda sacó una gota en más de uno de los presentes. Los cuales no habían olvidado cómo los habían tomado por caníbales momentos atrás y ahora los estaban tratando como si fueran amigos de toda la vida. Definitivamente eran niños, y ninguno de los ahí presentes pensaban rechazar la ayuda de estos, sobre todo al oír la advertencia que soltaron. Nami. Ya veo, ¿os importaría guiarnos hasta allí? Propuso de la forma más amable posible mientras flexionaba juntas sus piernas para estar a la altura de los menores con tal de que la confianza de estos no se viera afectada. Y pareció funcionar, pues estos últimos inflaron su pecho emocionados como si les acabaran de encargar una importante misión. Niños. Pues claro. Síganos. Y por segunda vez en el día estos tres se sincronizaron para hablar al mismo tiempo como si fueran la misma persona, y tras dar una media vuelta a estos, comenzaron a caminar hacia la puerta. De igual forma todos los piratas ahí presentes que seguían sentados se pusieron en pie y junto a Nami y Chris comenzaron a seguir a los menores cuesta arriba. Pues la mansión estaba en el punto más alto de la pequeña isla en la que se encontraban, un punto claro y sin pérdida alguna que todos siguieron hasta llegar al edificio. Pero tal y como habían dicho los menores momentos atrás, no debían ir por el frente donde estaba la entrada, más bien caminaron alrededor de la valla que protegía la mansión de invasores. Niño. Debería estar por aquí. Comentó uno de los niños quien estaba tocando las hojas de los arbustos de la muralla mientras caminaba, como si realmente estuviera buscando algo entre ellas. Luffy. Oigan, ¿y por qué viene Usopp hasta aquí? Preguntó un tanto curioso tras la razón de tanto secretismo, pues precisamente el pelinegro ya había estado interesado, y ahora parecía querer encontrar la respuesta. Niño. Viene a mentir. Respondió otro de los niños, para ser más exactos uno de pelo morado que tenía una bandana que cubría parte de su pelo y un poco sus ojos. Pero dejando eso de lado, su respuesta ganó más de una sorpresa. Nami. ¿Qué? Pero eso no es bueno. Regañó a los menores al mismo tiempo que se cruzaba de brazos y los veía con seriedad, pues no veía bueno que dijeran algo tan serio con una sonrisa tan natural. Niño. Sí lo es. Sus palabras felices solo confundieron a todos, después de todo, ¿qué tenía de bueno mentir? Era algo que ahora mismo por la confusión del momento más de uno no podía responder, o más bien casi todos. Ya que cuando Nami pensaba regañar a los menores nuevamente su capitán tomó la palabra. Chris. Hay momento donde es mejor mentir por el bien de alguien, ¿es eso lo que nos quieren decir? Respondió al mismo tiempo que tenía su mirada fija en la mansión, al menos antes de lanzar su pregunta, dirigiendo en ese momento su mirada a los menores, quienes asintieron felices al ver que el peliazul había encontrado la respuesta. Zoro. ¿Y qué hace esas mentiras buenas? ¿De verdad hay alguien mal en esta mansión? Preguntó de brazos cruzados tras ver de reojo la mansión, al no ser capaz de creer que alguien que viva en un lugar tan lujoso, que seguramente le resolvía cualquier problema. Al menos uno simple, estuviera tan mal como para necesitar recibir alguna mentira por si bien. Niño. Sí, la dueña de esta mansión, la señorita Kaya no ha estado en su mejor momento, sus padres murieron hace unos años y Usopp desde entonces la ha visitado a escondidas para contarle historias inventadas para animarla. Explicó el niño de pelo verde felizmente, defendiendo completamente a su capitán, a quien admiraba por su acto no muy sincero pero sí amable. Y hasta cierto punto se podía entender ahora mejor el comportamiento de Usopp, sobre todo el por qué no quería que se acercaran a la mansión tras mencionarla en el restaurante. Pero aunque ahora se podía entender mejor a Usopp, eso no significaba que había algo raro. Nami. Esperen un momento, ¿han dicho que Usopp la ve a escondidas? Cuestionó un tanto confusa por lo que acababa de oír, pues no le veía el sentido a ver a alguien que está mal a escondidas, sobre todo cuando podía ir a verla directamente. Y ante tal duda los tres niños solo asintieron sin borrar esas sonrisas de sus rostros.
Nami. ¿Y no sería mejor que se encuentren en el pueblo para hablar? Explico ahora la razón tras su pregunta, ya que si por alguna razón Usopp no podía entrar a ver a Kaya, tal y como había dicho Nami, ¿no era mejor fijar otro punto de encuentro? La duda pareció ser entendida por los menores, los cuales de forma algo triste agacharon su cabeza, al parecer había algo más que no habían dicho aún. Niño. No es tan fácil, la señorita Kaya tiene un cuerpo muy delicado y cayó en una enfermedad poco después de la muerte de sus padres, por eso nuestro capitán se esfuerza tanto por ella, es un mentiroso de primera jajaja. Comento a explicar todos los puntos que impedían a su capitán visitar a la dueña de la mansión, pero cuando comenzaron a hablar de su capitán el humor de los menores comenzó a crecer hasta que el peliverde, quien estaba siendo el encargado de dar esta explicación, rió junto a sus dos amigos, pero no era una risa de burla, era más bien una de admiración y respeto hacia Usopp. Luffy. Entonces es alguien bueno. Más que una pregunta pareció una afirmación, pero de igual forma los menores asintieron alegremente antes de volver a tomar la palabra. Niño. Lo que más me gusta del capitán es que sea un entrometido. Niño. A mí que sea tan matón. Niño. Y a mí que sea tan escandaloso. Expresaron sus opiniones una por una, las cuales no eran muy buenas a simple vista, pero los más pequeños las expresaron como si realmente fuera lo mejor su capitán, Luffy. Entonces si Usopp la ayudó vamos a pedirle un barco. Propuso alegremente tras saber la mejor condición en la que se encontraba la chica encargada de la mansión y dueña de la fortuna que dejó sus padres. Buggy. No sé si es un buen plan. Dudo rápidamente al no saber qué tipo de persona era esa tal Kaya, pues a simple vista parecía buena, pero a lo mejor su personalidad solo era pasiva con Usopp, lo que les complicaría todo. Zoro. En teoría ahora está mejor por las historias de Usopp, no debería haber nada malo en ello. Su razonamiento obviamente fue diferente al de Buggy más ligado al de Luffy, pero el pirata con aspecto de payaso no pudo decir mucho ya que se le adelantaron. Niño. No pueden, los guardias de la puerta son muy fuertes, no los dejarán entrar. Explicó el tercero de los niños mientras señalaba hacia la derecha de la muralla donde estaba la entrada resguardada por dos guardias. Luffy. Voy a pedírselo. Anunció subido en la valla de la mansión y a punto de cruzarla, alarmando a Nami y Zoro quienes temían que Luffy se fuera a meter en un problema. Pero en vez de cruzar la valla el pelinegro se dejó caer sin soltar la valla, haciendo que sus brazos se estiraran ante la atónita mirada de los menores que ahora estaban asustados. Luffy. Gomu Gomu no, al estar a punto de anunciar su movimiento, rápidamente Zoro, Nami y los niños ahí presentes se acercaron a Luffy diciendo, espera, agarrándose a este con intención de usarlo de transporte para cruzar. Luffy. Rocket. Terminó de gritar su movimiento para seguidamente saltar por encima de la valla, aunque se excedió un poco, pues todos los presentes, al menos los que estaban agarrando a Luffy, salieron volando tan alto que seguramente iban a sobrepasar la altura del tejado de la mansión. Ante tal acontecimiento y los gritos de los presentes, tanto Chris como Buggy vieron todo con una gota en sus cabezas. Chris. Cruzamos. Propuso de la forma más natural que pudo hacer en ese momento, intentando olvidar lo que acababan de ver, de igual forma Buggy al compartir tal pensamiento asintió. Y mientras Chris saltó la valla de un pequeño salto usando el Heppu en el suelo para saltar más alto, Buggy cruzó la valla dividiéndose en varios pedazos. Buggy. ¿Dónde crees que vayan a caer? Fue una pregunta retórica, pues obviamente sabía que su capitán al contar con Aki tendría un mejor aproximado que el que podría sacar él mismo. Chris. Por cómo están volando diría que, por allí. Respondió sin usar mucho su Aki, señalando a la parte izquierda de la mansión, y al no querer separarse del grupo el dúo comenzó a caminar hasta el punto de aterrizaje de sus compañeros. Pero no hizo falta caminar mucho, ya que tras unos momentos caminando Buggy y Chris vieron algo interesante sobre un árbol. Este era Usopp el cual se encontraba hablando con una chica que estaba asomada en la ventana que estaba al frente del árbol donde estaba Usopp. Usopp. Y entonces para escapar de ese lugar fabriqué un tirachinas gigante que me sacó por los aires. Narró alegremente una historia que hizo reír a la chica rubia que estaba asomada en la ventana, aunque esta última no tardó mucho en cambiar a un semblante de confusión. Usopp por el otro lado no entendió la razón de esto, pero no tardaría en obtener su respuesta. Calla. Oye Usopp, ¿qué es eso?
Preguntó mientras señalaba a algo en el cielo. Ante tal indicación Usopp alzó su mirada para ver con clara sorpresa cómo Luffy y el resto estaban cayendo en su dirección. Y sin guardar nada el pelinegro soltó un fuerte grito por la sorpresa. ¡Niños! ¡Ayuda! Gritaron al ver el inminente golpe que iban a recibir y les dejaría muy adoloridos, pero para sorpresa de los menores, quienes cerraron los ojos del miedo. Al oír el golpe en seco que indicaba que habían caído al suelo los asustó, pero no sintieron nada. Un sentimiento que fue compartido por los tres menores que al abrir sus ojos pudieron ver cómo aún se encontraban en el aire, pero no solos, sino que estaban siendo agarrados por Chris el cual se encontraba en el aire. Chris, ¿están bien? Preguntó a los menores. Tenía agarrados no solo con sus brazos, sino también al que tenía sobre su espalda y que ahora estaba mucho más aferrado a su cuello que antes. Niños. Sí. Respondieron nuevamente al unísono y ante tal afirmación en Peliazul comenzó a bajar poco a poco al suelo, observando a Nami y Zoro quienes habían caído sobre Luffy. El cual de igual forma ahora estaba casi tan aplastado como una tortita. Buggy. ¿También sabes usar Rokushiki? Preguntó más impactado por la técnica que acababa de usar su capitán, que por el golpe que habían recibido el trío de piratas tras caer al suelo. Chris. Zip, ¿no recuerdas que use el Zoro contra ti? Afirmó y recordó mientras soltaba a los menores, quienes le agradecieron al Peliazul por salvarlos. Por otro lado Buggy al hacer un poco de memoria de su pelea el día anterior. Recordó perfectamente el momento donde su capitán se movió a gran velocidad, entendiendo ahora mejor la razón tras semejante velocidad. Pero eso solo le hacía preguntarse al pirata, ¿qué tan fuerte es su capitán? Chris. ¿Y ustedes tres están bien? Preguntó calmadamente, a lo cual Luffy levantó un pulgar a pesar de estar siendo aplastado por Zoro y Nami, quienes se levantaron ya apartaron de Luffy algo adoloridos. Nami. Capitán, también me podrías haber atrapado a mí. Se quejó mientras se frotaba la retaguardia, siendo el lugar más afectado por el golpe el haber caído sentada, a diferencia de Zoro quien cayó de espaldas. Chris. Luffy es de goma, ¿ibas a estar bien? El peor golpe se lo hubieran llevado los niños, ¿no lo crees? Preguntó aún calmado, y en vez de recibir una mirada furiosa de su navegante, esta aceptó sus palabras pues su capitán tenía parte de razón, pero eso no borraba el golpe que recibió. A pesar de que también fue su culpa por agarrarse de Luffy a causa del inesperado momento. Calla. Oigan, ¿de verdad todos están bien? Preguntó la chica rubia que estaba asomada en la ventana con una mirada de clara preocupación por los ahí presentes, al menos por lo que habían recibido un golpe. Usopp. Tranquila, calla, ellos solo son unas personas que imitaron mi salto y quieren unirse a los piratas de Usopp. Intento encubrir a los recién llegados con una mentira, pero esos intentos por mentir y proteger a los piratas ahí presentes no surtieron muchos efectos porque, Luffy, eso no es verdad, vinimos porque queríamos pedirle un favor a tu amiga. Respondió con una sinceridad tan grande que ni Usopp pudo inventar una mentira a tiempo para detener al pelinegro, pues ya tenía la atención de la rubia. Calla. ¿A mí? Preguntó más curiosa que confundida por el comentario de Luffy, quien a sus ojos no parecía ser una mala persona, desconociendo completamente el hecho de que es un pirata. Luffy. Sí, la verdad es que queremos pedirte Intento hablar con tal terminan su labor en este lugar lo antes posible, pero no fue tan fácil, pues ese escándalo que habían provocado fue suficiente para llamar atención no deseada. Hombre. Oigan ustedes. ¿Qué hacen en este lugar? Es una propiedad privada. Exclamó un hombre bastante alto y uniformado que llamó la atención de todos, observando al hombre recién llegado que se estaba acercando poco a poco a la escena. Luffy. ¿Y quién es este? Preguntó sin una gota de respeto, algo que fue ignorado por el hombre que parecía más bien un mayordomo más que un trabajador normal de la mansión. Calla. Escucha, curador, ellos son, y al igual que Usopp intentó excusar a los allí presentes, pero a diferencia de Kaya quien le dio una oportunidad a su amigo para hablar, este hombre tomó la palabra. Interrumpiendo a su superior a mitad de una frase. Curador. Hablaremos de esto más tarde, señorita Kaya, ahora si me permite debo de guiar a estos intrusos hasta la salida, ¿o acaso tienen algo que decir? Tras detener a la joven con un tono respetuoso pero firme que hizo a la rubia guardar silencio ante la mirada de todos, el hombre continuó dando unos pasos al frente hasta detenerse a solo unos metros de los presentes. Luffy. Sí, nos gustaría que nos dieran un barco.
Nuevamente respondió con una gran sinceridad e incluso con bastante amabilidad, pero a pesar de que su petición fue tan sincera y transparente como el agua, Curadol. Claro que no. Y. Usopp. Se negó sin necesidad de tomarse un segundo para pensar, y con eso llamó la atención del pelinegro de nariz larga que se intentaba esconder. Pero obviamente no pasó por alto del mayordomo que localizó al joven aspirante a pirata subido en el árbol. Usopp. ¿Ese sí? Preguntó nervioso mientras se dejaba ver aún subido sobre la rama del árbol ante la mirada preocupada de la rubia, quien esperaba que las cosas no se descontrolaran. Curadol. He escuchado toda clase de historias de ti en el pueblo, eres muy famoso por ser un aventurero a tan corta edad. Elogio al pelinegro aún con ese tono respetuoso, y aunque parecía algo bonito que el mismo Usopp recibió con una sonrisa orgullosa. Chris, Buggy y Zoro notaron claramente las intenciones tras esas palabras amables, pues era una estrategia donde empezabas elogiando a tu enemigo para hacerlo bajar la guardia y. Usopp. Vaya con que eres un admirador del gran capitán Usopp, comentó orgulloso, cayendo completamente la trampa del mayordomo, quien sonrió por lo bajo mientras se ajustaba sus gafas de una forma un tanto extraña. Pues en vez de usar sus dedos usó la parte de la palma de su mano que llegaba casi a la muñeca, como no quisiera tocarse con sus dedos. Curadol. ¿Con qué capitán, eh? También escuché cosas sobre tu padre. Y ahí estaba la trampa, después de bajar la guardia de Usopp lo golpeó en un punto frágil con un tono de desprecio como si se estuviera burlando de él. Obviamente con la guardia baja y sin esperarse el golpe Usopp se molestó muchísimo. Calla. Curadol, basta. Intentó detener a su mayordomo, pero al haber usado un tono bajo y suave, y no uno que mostrara su autoridad como la dueña de la mansión, el hombre hizo oídos sordos a su petición. Curadol. Solo sé que eres el hijo de uno de esos repugnantes piratas que se limitan a dar problemas al mundo. Continuó burlándose y golpeando más el orgullo del pelinegro, pero no solo de él, sino que sus palabras no fueron muy bien recibidas ni por Luffy, Buggy o Chris. Curadol. La señorita y tú son de mundos diferentes, si quieres dinero dime cuánto quieres. Intento negociar con el pelinegro, al parecer estando más que dispuesto a pagar de su propio bolsillo con tal de que Usopp se alejara, pero eso solo enfureció a alguien. Calla. Basta. Curadol, discúlpate con Usopp ahora mismo. Ordenó con muchísima ira y un claro shock por la falta de respeto de su mayordomo hacia su amigo, pero por más que la rubia quiso imponer su autoridad, el hombre no se inmutó. Curadol. ¿Por qué debería, señorita? El hijo de un hombre que puso su codicia por encima de su familia y su aldea, debo suponer que oídas a ese inepto, me das pena Usopp. Con cada palabra que decía con esa calma y burla indirecta, enfurecía más y más al hijo de uno de los piratas de Shanks hasta que, Usopp. Maldito, deja de insultar a mi padre. Ordenó para seguido saltar de la rama del árbol, no sin antes soltar un gancho de su bolsa que se apoyó en la rama y lo hizo bajar con cuidado. Tras tocar el suelo y con un movimiento en la cuerda que parecía tener un sistema de poleas, la cuerda regresó a la bola del pelinegro. El cual por otro lado veía con clara ira al mayordomo de su amiga, a diferencia de este último quien lo veía con calma. Curadol. Vamos, no me veas así, no hace falta recurrir a la violencia, solo dije la verdad, ¿o acaso debería mentir como tú solo para escapar de tu ira? Quién sabe, quizás solo mientes y sobrevaloras a tu padre cuando en realidad él no llegó a nada y solo fue un hombre miserable que murió en el mar, o peor, ¿qué pasaría si él no fuera tu verdadero pa? Sus burlas siguieron y siguieron en crecimiento y sin pausa, tanto que Usopp no lo aguantó más y tras un fuerte pisotón que usó de impulso. Con su puño cerrado y con impulso que acababa de tomar lo lanzó hacia el rostro del hombre que se acababa de burlar de su padre, pero, no lo golpeó, una mano se interpuso y atrapó su puño. Al ver esto Usopp vio con clara ira al responsable. Usopp. ¿Por qué? Preguntó con un fuerte grito ante la mirada atónita de todos los presentes, quienes tampoco se esperaban la acción de uno de los dos capitanes piratas ahí presentes. Chris. ¿Usopp crees en sus mentiras? Preguntó con un tono pasivo y calmado, observando de igual forma con seriedad al pelinegro que aún lo estaba viendo con ira, no solo al mayordomo, sino ahora al peliazul también. Usopp. Claro que no. Gritó tan fuerte como había hecho Kaya momento atrás, intentando de igual forma separar su puño de la mano que lo tenía atrapado pero no surtió efecto. Más bien el peliazul tiró del puño del pelinegro y lo atrajo con ese solo tirón, haciendo que ambos se vieran directos a la cara.
Cucu. Chris. Entonces, ¿por qué te enfadas? Le gritó tan fuerte a la cara que Usopp pudo sentir como sus oídos pitaron, pero a pesar de ese molesto sonido el pelinegro no borró esa ira de su rostro, o al menos hasta que, Chris. Una persona que no sabe nada de tu padre puede hablar a la ligera, y entiendo que quieras golpearlo, pero ¿estás seguro que eso es lo que quiere tu amiga? Al decir esas palabras Usopp se quedó sin palabras y se volteó para ver a Kaya, quien veía la escena con miedo, no solo lo estaba mirando con preocupación a él, sino también a su mayordomo. Era obvio que no quería ver a ninguno de los dos pelearse, y ante esta escena Chris soltó el puño de Usopp. Usopp. Lo siento. Se disculpó de forma sincera con su amiga, pero con la mirada gacha al no ser capaz de verla directamente a su rostro, pasando por alto la amable sonrisa que su amiga le dirigió mientras tenía una mano en su pecho en forma de alivio. Kuradol. Veo que al menos alguien sí tiene sentido común, a diferencia de ti Usu. Elogió un poco al peliazul pero no perdió tiempo en intentar molestar de vuelta al pelinegro, pero antes de que todo volviera a empeorar, Chris. Tú también deberías saber cuándo guardar silencio, si también te importa el estado de Kaya, Kurodol. Ups, quiero decir, Kuradol, jajaja, lo siento, me equivoqué. El mensaje oculto en sus palabras y el tono burlón que Chris usó para decir, Kuro, solo fueron captados por dos de los presentes, siendo uno de ellos el mayordomo, quien se congeló al instante. Mientras que Kaya y muchos de los presentes solo tomaron las palabras del peliazul como un consejo para el mayordomo y un pequeño error por su parte. Pero no era error y el mayordomo pelinegro lo sabía, su mirada filosa que apuntaba al peliazul era signo de eso. Aunque Chris no pasó por alto esto y de reojo hizo que sus ojos rojos chocaran con los ojos negros del hombre molesto, al menos antes de centrar su atención de vuelta en otra cosa. Chris. ¿Kaya cierto? Preguntó fingiendo desconocimiento hacia en nombre de la rubia, o más bien pareció haberlo hecho para llamar la atención de esta última, quien asintió ante tal llamado. Chris. Sentimos haberte molestado, si no hubiéramos entrado a tu mansión no habría pasado todo esto. Se disculpó usando solo palabras sinceras, y el peliazul no exageraba ya que era probable que los hubieran descubierto por culpa del ruido que habían hecho Luffy y compañía al estrellarse contra el suelo. Calla. No, está bien, yo debería estar agradecida porque hayas intervenido, temía que algún día Usopp y Kuradol se cruzaran y todo acabara peor, no sé cómo agradecerte. Expresó su gratitud de igual forma con sinceridad, compartiendo el miedo que tenía a oídos de todos, o más bien a los que más quería llevar ese miedo, siendo Usopp y el mismo Kuradol. Los cuales escucharon en silencio el miedo que su amiga en el caso de Usopp, y superior en el caso de Kuradol. Pero aparte de eso, ante las palabras de la joven el peliazul pareció haberse dado cuenta de algo. Chris. Como dijo Luffy, lo único que nos interesa es un barco, también puedo pagar por él, si no es un problema para usted. Recordó y propuso con bastante respeto en sus palabras, aumentando las buenas expectativas que la rubia estaba teniendo del capitán peliazul. Quien definitivamente no era alguien malo a sus ojos. Calla. Puede que tengamos uno, pero debo hablar con otro de mis mayordomos que se encarga del mantenimiento de todos los objetos de mi familia, ¿os importaría esperar hasta mañana? Obviamente su respuesta fue un sí, dejando sin palabras al su mayordomo ahí presente y levantando una gran confianza en todos los piratas ahí presentes. Luffy. Claro que no. Afirmó alegremente a la rubia por su gran amabilidad, ganando en respuesta una dulce sonrisa de esta última que fue dirigida a los piratas con los que obviamente estaba agradecido gracias a la intervención de Chris. Kuradol. Señorita Kaya, insisto en decirle que, intentó razonar con la joven en la ventana, pero tuvo que detener sus palabras a la mitad tras recibir una mirada no muy amable por parte de esta última. Kaya. Ya basta, he visto suficiente y ya le faltaste mucho el respeto a Usopp, da gracias de que te haya perdonado por insultar a su padre. Ese comentario claramente iba dirigido al mayordomo no solo por ofender a Usopp, sino que también la rubia pareció habérselo tomado un tanto personal, pues Usopp era su amigo más cercano. Dejando al mayordomo con los ojos como platos por la impresión, y aunque no le gustaba la idea sabía que la rubia tenía razón, por culpa de la intervención de Chris. Ahora no podía hacer nada más o sería visto aún peor por el resto, algo que no hubiera pasado y Usopp lo hubiera golpeado. Kuradol. Sí, lo siento señorita.
Se disculpó con la joven mientras agachaba levemente su cabeza en signo de disculpa por su descortesía, pues obviamente había entendido el mensaje de su superior al completo. Y eso era fácil de notar gracias a la emoción que la joven le puso a esas palabras. Pero aunque el pelinegro se estaba disculpando, la rubia no parecía especialmente feliz por la disculpa por alguna razón. Calla. No debes disculparte conmigo, hazlo con Usopp. Corrigió a su mayordomo, pues era verdad que una disculpa estaba bien después de haberla interrumpido varias veces, pero quien más necesitaba una disculpa era Usopp. Y eso mismo lo expresó este último junto a Kuradol, los cuales al unísono gritaron un fuerte ¿qué? Calla. No me hagas repetirlo. Ignoró un poco el grito conjunto donde su amigo incrédulo había participado para corregir adecuadamente al mayordomo que faltó al respeto a su amigo. Kuradol. Sí señorita, Usopp, siento mi falta de modales, no se volverá a repetir. Su disculpa no fue nada sincera y eso claramente se podía ver en su rostro que mostraba ese disgusto hacia el hijo de Yasop, y aunque a Kaya tampoco le gustaba esa mirada. Por ahora se sintió satisfecha por ese mínimo progreso de su mayordomo, pues al ser uno de sus trabajadores más fieles de su mansión lo conocía bien, sobre todo lo difícil que era para él reconocer un error. Y por si las cosas ya no estaban mal para el mayordomo, hubo algo más que mencionar ese día y que alargaría esta conversación un poco más. Chris. Ahora que recuerdo, no sé si ayudará mucho, pero, en mis viajes por el East Blue he conocido a bastantes médicos. Escuché que estabas enferma y creo que puedo tener una medicina para usted. Y como si se hubiera dado cuenta de algo, el peliazul anunció animadamente una posible cura mientras chocaba su puño derecho con la palma de su mano izquierda. Usopp y Kaya. ¿De verdad? Y su sorpresa no era para menos, pues la rubia había estado enferma por años y descubrir ahora que había alguien que podía tener una cura para ella, era sorprendente. Incluso para Kuradol, que ocultó esa sorpresa bajo su semblante neutral. Chris. Sí, no soy un experto, pero si me permite hacerle unas pruebas podría hacer un diagnóstico de sus síntomas y gracias a lo que he aprendido sería posible que la pueda curar. Explico sin ninguna mentira por medio, pues era verdad que el peliazul se había visto obligado a aprender algo de medicina a lo largo de sus viajes por el East Blue. Algo necesario por si se enfermaba en una isla abandonada o acababa muy era cierto que no era un experto, pero sí logró aprender lo básico y un poco más. Kuradol. Agradezco su amabilidad, pero la señorita está tomando ya sus medicinas, no será necesaria otra más. La oferta del peliazul sin duda era buena, pero antes de que Kaya tuviera la oportunidad para decir algo, el mayordomo pelinegro intervino con claro disgusto ante la oferta del ojirrojo. Como si realmente ahora quisiera mantenerlo alejado de la rubia más que antes. Chris. Y dígame, ¿le ha servido de algo? Preguntó con una ceja arqueada, aunque la pregunta fue mayormente dirigida a la rubia que aún seguía asomada a la ventana, y ante tal pregunta su rostro de infelicidad lo decía todo. Calla. No realmente, aún me siento débil. Expresó su claro disgusto de estar encerrada con esa tristeza en su voz y en su rostro, siendo vista de igual forma por su amigo, quien también estaba preocupado por ella. Kuradol. Es normal señorita, recuerde que la medicina tomará tiempo. Respondió con demasiada normalidad, tanto que parecía que estos ya habían tenido este tipo de conversación en otro momento y más de una vez. Chris. ¿Cuánto tiempo lleva tomándola? Su pregunta no fue muy bien recibida por el pelinegro, quien tenía el ceño fruncido, pero al no ser el único que tenía la respuesta, la rubia tomó la palabra. Calla. Cerca de 2 años. Respondió con cada vez más esperanza, pues las preguntas del peliazul no eran unas al azar y eso se notaba en su voz segura, haciendo que de igual forma la rubia poco a poco tomara algo de confianza en el peliazul. Al menos la suficiente por ahora como para responderle a esta pregunta, pues tampoco perdía nada por hacerlo. Nota. No me acuerdo si Kaya llevaba 2 años enferma, pero pongamos en este fic esa fecha para no complicarnos mucho. Sigamos, Chris. Eso es malo, normalmente una medicina no debería tardar tanto en hacer efecto, de hecho ya debería sentirse mejor e incluso debería poder salir un poco de casa, creo que de verdad sí puedo ayudarla. Explicó el claro error en el retardo de la medicina, pues aunque era cierto que había medicinas constantes que alguien debía tomar diariamente por su salud. La rubia era demasiado joven y solo estaba enferma, por lo que una medicina que tome tanto tiempo en curar una simple enfermedad, no era normal.
Y Chris sabía quién era el responsable tras esto, por lo que no perdió tiempo en ofrecer su ayuda. Calla. Eso sería fantástico. Respondió alegremente ante la idea de poder por fin ser libre para salir de su mansión, la cual en estos años ya se había convertido en una cárcel para ella. Curadol. Señorita, ¿de verdad cree en alguien que acaba de conocer? Nada le garantiza que funcione. Nuevamente intentó razonar con su superior, y esta vez sus palabras parecieron surtir efecto gracias a la falsa preocupación que el pelinegro usó. Y sí, falsa preocupación, pues eso fue sentido por el Aki del peliazul, que lo mantuvo un tanto serio, pero no lo mostró, más bien se mantuvo calmado mientras observaba a la ahora insegura rubia. Chris. Su mayordomo, no miento, temo decir que no puedo garantizar que la pueda curar hasta saber qué enfermedad tiene, pero jamás le daría una medicina sin saber algo así de antemano, solo me gustaría saber qué síntomas tiene y así revelar su problema. No pierde nada por intentarlo, ¿o me equivoco? Aclaró con esa calma y amabilidad que había usado en toda la conversación hasta el momento, y sobre todo al aclarar el punto donde no usaría medicina sin saber primero el problema, consiguió no solo más seguridad en la rubia, sino también en cierto pelinegro. Usopp. Calla, yo confío en él, sé que tampoco puedo garantizar nada, pero alguien que conoció a mi padre y me contó cosas buenas de él, no puede ser mala persona. Sus palabras fueron sinceras y sin duda atrajeron la atención y el desconcierto de Calla como de Curadol, quienes no se esperaban tal revelación. Pero era cierto, Luffy no era el único que habló a Usopp de su padre, Chris también le contó un poco de él, pero no fue tanto como lo que Luffy pudo revelarle. Calla. Confiaré en ti, Usopp. ¿Cómo te llamas? Preguntó por fin el nombre del peliazul, al quien tal y como le había dicho a su amigo, le iba a dar un voto de confianza con la esperanza de que sus días de enfermedad o desaparecieran, o se redujeran. Chris. Mi nombre es Chris, y será un placer ayudarla, señorita Calla. Se dirigió a la rubia con un completo respeto que fue sumado a una pequeña reverencia donde el peliazul llevó su mano derecha a su pecho, para ser más exactos el punto donde estaba su corazón. Nami. No sabían que podía ser tan educado. Comentó la pelinaranja, quien por fin, tras ver sellado el acuerdo, tomó la palabra al mismo tiempo que se comenzaba a acercar a su capitán. Chris. Se podría decir que, los modales hacen al hombre, aunque no es algo que me guste hacer normalmente, jajaja. Río de una forma un tanto descarada a pesar de que hace unos segundos se había comportado con alguien igual o más educado que el mayordomo de la rubia. Nami ante esto solo pudo suspirar con una diminuta sonrisa mientras apoyaba sus manos sobre su cadera, definitivamente su capitán nunca iba a cambiar. Buggy. ¿Entonces qué hacemos hasta entonces? Sería bueno buscar un lugar para pasar la noche. Propuso la mejor idea posible para pasar el día, o mejor dicho, la noche, a menos que todos quisieran dormir al aire libre, por lo que no hubo nadie en contra. Curadol. Hay una posada no muy lejos de la tienda de verduras de la villa, deberían poder verla cuando lleguen allí. Indicó con ese tono respetuoso con el que ya era costumbre ver al hombre pelinegro, de hecho sus palabras le serían realmente útiles a los allí presentes. Chris. Eso sería de ayuda. Usopp, ¿te importaría guiar a todos? Yo me reuniré con ustedes más tarde cuando termine aquí, más tarde les comentaré qué tal ha ido todo. Su petición y mensaje fue más que claro, donde obviamente Usopp estaba más que involucrado en este grupo, pues también quería saber sobre el estado de su amiga más tarde. Curadol. Los guiaré a la entrada, señorita, en cuanto termine iremos a su habitación, espere hasta entonces por favor. Pidió tras tomar la responsabilidad de guiar a los allí presentes, ganando un asentimiento de una sonriente rubia que sin más demora regresó impaciente a su habitación. Usopp por otro lado no pudo evitar ver a su amiga sonriente con otra sonrisa, de igual forma estaba impaciente por escuchar que su amiga se iba a curar. Curadol. Por favor síganme. Pidió tras dar una tos falsa para así llamar la atención de todos los ahí presentes, quienes sin querer causar un alboroto siguieron al hombre uniformado. Usopp. Chris, no sé cómo puedo agradecerte por, intento agradecer al peliazul pero este último lo detuvo tras colocar una mano sobre su rostro, deteniendo al pelinegro a la mitad de su frase. Chris. No tiene que hacerlo, más bien quiero que todos estén en la posada reunidos sin falta, hay algo que deben saber de Curadol. Susurró con cierta seriedad en sus palabras mientras hacía aparecer bajo su capa una bolsa con dinero más que suficiente para pagar a la posada y que de hecho le encargó a su navegante. Nami.
¿Qué quieres decir? Susurro de vuelta y lo suficiente para no ser escuchados por alguien más aparte de Chris, Buggy y Usopp, ya que por otro lado Zoro y Luffy se encontraban mucho más al frente y no querían llamar la atención de más. Buggy. Creo que entiendo a lo que te refieres, había sentido que su rostro me parecía familiar, pero si también has sospechado creo que sé qué quieres decirnos. Comento de igual forma en susurros, al haber notado en el mayordomo lo mismo que su capitán, quien al no estar sorprendido por las palabras de Buggy. Pues este último ya era un pirata veterano, le asintió en respuesta. Chris. Eso nos ahorrará muchas cosas, hasta entonces manténganse juntos y espérenme, ¿bien? Su petición fue corta pero clara para todos los escucharan, y hasta cierto punto ahora Usopp parecía un tanto nervioso por este secretismo, pues algo le decía que había algo que no andaba bien. De igual forma los susurros tuvieron que finalizar, pues todos llegaron a la entrada donde Kuradol fue el encargado de pedirle a los dos guardias que abrieran las puertas. No hacía falta decir que estos dos parecían incrédulos por ver la presencia de un grupo tan grande dentro de la mansión, pues eran los encargados de vigilar la entrada y no habían recibido a nadie. Por otro lado Kuradol prefirió evitar nombrar el hecho de que todos eran intrusos, pues lo último que necesitaba es que Kaya se enterara de algo más de él que no le gustara. Ya que ahora más que nunca, veía a su puesto como mayordomo pender de un hilo. Luffy. No te demores mucho, estoy impaciente por el barco. Comentó alegremente como si el hecho de que les fueran a dar un barco era 100% reales, cuando la rubia les había dicho específicamente que debían revisar si tenían o no uno primero. Chris. No se preocupen, los veré más tarde. Se despidió de sus compañeros y amigos mientras la verja se cerraba y dejaba nuevamente a los dos guardias vigilando la entrada mientras el grupo de piratas, niños y Usopp se iban. Kuradol. Sígame. Su petición fue hecha con un tono bastante seco, dándose media vuelta para caminar a la entrada de la mansión. Obviamente Chris podía sentir la ira en el mayordomo con su haki. Pero al no querer destruir todo que había logrado optó por guardar silencio, limitándose meramente a seguir al hombre al interior de la mansión. Llegando al recibidor bastante amplio donde no hubo mucho que ver, o mejor dicho no hubo mucho tiempo para verlo pues Kuradol comenzó a caminar hacia las escaleras. Guiando al peliazul hasta el segundo piso para llegar poco después a los pasillos por los cuales caminaron unos cortos segundos en silencio hasta que por fin se detuvieron frente a una puerta doble. Kuradol. No toleraré ningún acto indecente hacia la señorita, te estaré vigilando. Advirtió con un tono tan frío que no parecía ser de un mayordomo, más bien parecía ser una advertencia de un pirata que te estaba apuntando con una pistola en la cabeza. Chris. Por mí está bien. Respondió con completa seguridad pues tampoco pensaba hacerle algo malo a la amiga de uno de los futuros nakamas de su amigo con sombrero de paja. Y tras esas últimas palabras Kuradol abrió una de las dos puertas dobles. Kuradol. Ya hemos llegado señorita Kaya. Anunció la llegada mientras entraba a la habitación junto al peliazul quien entró detrás del hombre uniformado, dejando ver la rubia quien se encontraba sentada en su cama. Con su espalda apoyada sobre el cabecero de la cama y de igual forma arropada hasta su cintura. Kaya. Gracias por guiarlo hasta aquí Kuradol. Agradeció a su mayordomo quien solo se limitó a asentir ante tales palabras con su clásica neutralidad que ya lo caracterizaba junto a su tono educado y su forma tan extraña de ajustarse las gafas. Pero dejando eso de lado, el peliazul quien ahora debía ser el encargado de revisar el estado de la rubia dio unos pasos al frente. Chris. Creo que por una vez mi manía de guardar casi todo lo que consigo me será útil. Pensó para sí mientras hacía aparecer bajo su capa un kit médico, y de hecho no hace falta destacar mucho que cuando lo dejó ver la incredulidad invadió el rostro de Kaya y Kuradol. Kaya. ¿Eh? ¿De dónde sacaste eso? Preguntó un poco impactada por el objeto que mostró el peliazul bajo su capa, pues dudaba que lo hubiera tenido consigo todo este tiempo o que su mayordomo se lo hubiera entregado. Ya que Kaya tampoco pasó por alto la mirada del pelinegro. Chris. Jeje lo siento pero se me olvidó decirles, comí una fruta del diablo que me permite guardar todo lo que quiera en un inventario infinito, siempre y cuando ese objeto no esté vivo. Explicó tras soltar una risa nerviosa, extendiendo su mano libre para hacer aparecer en esta algunas monedas y frutas normales que volvió a hacer desaparecer. Kaya.
Jiji, no estoy molesta con que me lo hayas ocultado, creo que es algo muy útil. Río un poco divertida por el momento y complácida tanto por la explicación como el ejemplo que el peliazul le había dado, ya que le dejó ver que el ojirrojo no tenía miedo en mostrar su habilidad. Chris. Sí, todos dicen lo mismo, en fin, ¿empezamos? Propuso tras oír la respuesta repetitiva que todos le habían dado desde que reveló su poder por primera vez, pero no le molestaba, el único inconveniente es que ya estaba por llegar el mediodía. Y el peliazul prefería terminar con esto cuanto antes, pues una hora no se la iba a quitar nadie, y tras un asentimiento de la rubia Chris abrió el botiquín, sacando primero de este 3 objetos. Un portapáginas que ya tenía una en ella, una pluma junto a su tinta y un estetoscopio. El cual el peliazul usó para revisar los latidos del corazón de la rubia, no hace remarcar que fue un poco incómodo el momento, pues la rubia tuvo que dejar ver cierta parte de su pecho. Pero al ser lo más incómodo de todos, Chris prefirió hacerlo como el primer paso para quitárselo de encima. Pero dejando eso de lado tras revisar los latidos, estos eran normales, pasando al siguiente que era la garganta con ayuda de un palo que parecía de helado. Y así uno por uno todos los pasos fueron llevados a cabo bajo la mirada constante de Curadol. Pero justamente ahora, casi 50 minutos después de comenzar con la revisión, todo se encontraba en silencio mientras Chris se encontraba haciendo unos últimos apuntes en silencio. Calla. ¿Hay algo mal? Preguntó un poco nerviosa por el silencio que casi había durado 2 minutos, y que de hecho ya comenzaban a hacerse eternos para la rubia. Chris. No, de hecho todo está bien, tus latidos están en orden, la circulación es constante también, y no he notado ningún indicio que indique que tu cuerpo está dañado, solo queda una cosa. Negó, lo cual confundió más a la rubia que al pelinegro, pues al no haber ningún daño a destacar o que fuera mínimamente preocupante, ¿cómo era posible que su estado fuera tan malo? Pero tal y como había dicho el ojirrojo, había una última cosa pendiente a la que el peliazul deseó llegar desde el inicio. Chris. Curadol, ¿te importaría mostrarme la medicina que toma la señorita Kaya? Su petición fue dirigida directamente al hombre que desde fuera seguía igual, pero gracias al haki de observación el peliazul sintió la preocupación viniendo del hombre. Ante esto al pelinegro no le quedó más que asentir y así abandonó la habitación en silencio, dejando solos al dúo. Kaya. Me gustaría agradecerte nuevamente por lo que estás haciendo. Agradeció nuevamente al igual que había hecho casi una hora atrás con esa misma y amable sonrisa en su rostro que dejaba ver el bondadoso corazón de la rubia. Chris. No debes agradecerlo, más bien me gustaría hacerte unas preguntas mientras traen la medicina. Su petición intrigó un poco a la joven, pero esta última asintió al no haber ningún tipo de problema, siempre y cuando eso la sirviera para ayudarla a sanar. Chris. Lo primero que quiero saber es, ¿desde cuándo te sientes mal? Me refiero, ¿cuándo fue el momento donde empezaste a tomar medicina? Fue una pregunta normal, pero Kaya no pudo evitar entristecerse un poco al recordar la razón tras su repentina medicación para mejorar. Kaya. Tras el fallecimiento de mis padres comencé a perder el apetito y me sentía más agotada que de costumbre. Curadol al ver mi estado fue a ver a un médico que me aconsejó tomar unos medicamentos. Narró de forma muy simple y resumida uno de sus peores días de su vida, y donde a ojos de la rubia su mayordomo se preocupó mucho por ella. Chris. Desde que los comenzaste a tomar, ¿notaste alguna mejora? Una pregunta corta que solo hizo que la rubia negara con su cabeza, pues era cierto que por más que le dieron una medicina para ayudarla no le había hecho efecto nunca. Chris. ¿Y hubo algún momento donde te sentías mejor? No me refiero a la medicina, sino en general, ¿algún momento donde notaste cómo regresaban tus energías o apetito? Pregunto de forma bastante detallada, pues necesitaba una respuesta clara para poder sacar unas buenas conclusiones, y aunque la rubia se tomó unos segundos de pausa para pensar. No se tardó mucho tiempo en encontrar lo que estaba buscando Chris. Calla. Sí, el día que Uso vino a verme por primera vez fue muy bueno para mí, me contó una de sus historias, me sentía muy feliz y creo que fue uno de los mejores días desde que comencé a enfermarme, recuerdo que también comí más que de costumbre. Su alegría y felicidad se podían notar con cada palabra que salía de su boca, y al parecer el pelinegro fue mucho más importante en la vida de la rubia de lo que muchos pensarían. Chris. ¿Y eso se ha repetido continuamente con Usopp?
Su pregunta volvió a ser corta, y nuevamente la rubia se limitó a responder con su cabeza, pero esta vez con un asentimiento que reflejaba pura felicidad. Pero la conversación no pudo llegar a más, pues el pelinegro regresó a la habitación segundos después con el bote de la medicina en su mano. Curadol. Aquí está, puede revisarlo con completa libertad, pero agradecería que tuviera cuidado, es algo costoso. Indicó y advirtió mientras le hacía entrega al peliazul del bote con medicina, el cual abrió y recogió una de las pastillas que había dentro del bote para luego, cerrarlo y entregárselo de vuelta al mayordomo. Chris. Se lo agradezco, ahora veamos. Agradeció y con una hoja de papel que tomó de su kit médico el peliazul abrió la cápsula de medicina con cuidado para revisarla, aunque, Chris. No me puedo creer que tenga que hacer esto. ¿Qué se supone que tengo que ver? ¿Y por qué me miran así? Se preguntó en sus pensamientos repetidamente pues la medicina que pidió fue una mera excusa para sacar al hombre de la habitación. Y fingiendo algo de conocimiento hacia esta el peliazul envolvió esa muestra con el papel donde la vertió para seguidamente tirarlo en la papelera de la habitación ante la mirada de ambos. Chris. Sí, ya lo, intentó hablar pero antes de terminar su frase la puerta de la habitación fue abierta, interrumpiendo al peliazul para dejar ver al responsable tras la interrupción. Siendo un hombre de piel clara que tenía un pelo blanco algo ondulado que se asemejaba al pelaje de las ovejas, aunque también tenía lo que parecían unos cuernos parecidos a los de una cabra pequeña. De igual forma vestía el mismo uniforme que Curadol, indicando que era otro mayordomo pues los vigilantes de la puerta tenían unas ropas menos cargadas. Hombre. Señorita Calla siento la intromisión pero ya hice lo que me pidió. Anunció el hombre recién llegado con un tono tan respetuoso como el que usaba Curadol con la rubia. Calla. ¿De verdad? ¿Y cómo fue? Preguntó intrigada a la vez que emocionada por querer saber si su mayordomo había logrado encontrar lo que le encargó antes de la llegada de Chris y Curadol a su habitación. Hombre. Debo decir que si contamos un barco que casi me había olvidado de su existencia, pero, ¿eh? Creo que interrumpí algo importante. A pesar de que había respondido a la rubia con ese mismo tono amable, no tardó en captar la presencia del peliazul y Curadol quien cargaba la medicina que había visto varias veces ahora en sus manos. Calla. Así es, él es Chris un conocido de Usopp que ha viajado por el East Blue y sabe de medicina, aunque estaba por decir algo, explico a la vez que presento al peliazul en la misma frase, ganando una mueca no muy amable por parte del peliblanco. Hombre. No es por ser quisquilloso, pero Usopp no cuenta con una buena reputación, permítame dudar un poco de este conocido suyo. Dudo con el mayor respeto que pudo frente a su superior, pues lo último que quería era ofender a Kaya y tuvo más cuidado que el que tuvo Curadol contra Usopp. Chris. ¿Me podría decir su nombre? Preguntó con educación antes de que la rubia tomara la palabra, ganando la atención del hombre quien se dio cuenta que había pasado por alto su presentación. Hombre. No perdona mis modales, me llamo Merry, es un gusto conocerlo. Se presentó con el peliazul quien mostró una pequeña sonrisa por alguna razón tras oír el nombre del hombre enfrente suya, algo que este último notó pero que no pudo entender. Chris. Igualmente, y por lo que veo también es un mayordomo como Curadol. Devolvió el saludo de forma educada tras dar unos pasos al frente, extendiéndole la mano al hombre quien a pesar de que dudó, aceptó el apretón de manos con una mirada amable. Merry. Así es, pero aunque he estado cuidado de la familia de la señorita Kaya, debo decir que estoy por debajo de Curadol. Aclaró de una forma un tanto cruel, pues con sus palabras se hacía ver como alguien de menos importancia a comparación con el pelinegro, algo que a cierta rubia no le gustó. Calla. No digas eso, también eres muy importante para mí Merry. Intervino con esa misma amabilidad que ya la caracterizaba, enterneciendo al hombre quien agradeció con un simple, gracias señorita, Chris. Si ese es el caso deberías quedarte, es importante que oigan lo que les voy a decir. Avisó mientras regresaba a su anterior posición donde tenía su kit médico y portapáginas el cual tomó en sus manos sin quitar la mirada de todos los presentes. Calla. ¿Ha ocurrido algo? Preguntó un tanto inquieta, pero por suerte no se alteró mucho gracias al semblante seguro que estaba mostrando el ojirrojo en ese momento. Chris. Sí, he descubierto lo que te ocurre, y más importante, lo que necesitas hacer para curarte.
Anuncio ante la incrédula mirada de todos los presentes, quienes ahora tenían los ojos como platos ante tal noticia, pues obviamente no se esperaban algo así tan de repente. La alegría ahora mismo invadía tanto a la rubia que no podía evitar derramar algunas lágrimas, pero al no querer interrumpir al peliazul optó por guardar silencio y escuchar. Chris. Gracias a las preguntas que te hice pude averiguar lo que te ocurría, y debo decir que padecías de depresión. Reveló con su portapáginas aún en su mano, el cual revisó por última vez antes de nombrar el tipo de enfermedad que tenía la rubia. Mary. ¿Cómo? Pero la señorita ha estado muy débil últimamente, no puede ser algo tan simple. Claramente su desconocimiento lo hacía subestimar lo serias que podían ser las enfermedades mentales, pero era cierto que había algo más. Chris. Y es así, la depresión puede afectar a las personas de diferentes maneras, entre esos síntomas está la pérdida de apetito y la falta de energía con la que contó Kaya en el pasado. Respondió mientras le entregaba el portapáginas al peliblanco, el cual lo tomó y observó el punto exacto de la conclusión del peliazul. El cual se encargó de señalar esas palabras con su pluma antes de entregarle el informe al mayordomo. Curadol de igual forma no hizo la vista gorda ante esto y también se molestó en revisar la portapáginas que aún estaba en manos de Mary. Calla. Pero, aún me siento débil, ¿no debería haber progresado un poco? Cuestionó un tanto desilusionada, pues para ella no había notado un cambio significativo en su cuerpo desde aquellos primeros días. Chris. Y temo decir que eso es por culpa de la medicina. Respondió con sinceridad tras recibir de vuelta el portapáginas por parte de Mary, dejando tanto a este como a Kaya y Curadol sin palabras. Aunque este último es el que más choqueado estaba al punto de derramar algunas gotas de sudor, un signo o síntoma que indicaba que se estaba alterando. Chris. La medicina puede ser buena para curar, pero si alguien está bien o no la requiere puede ser algo que te lastime, al punto de convertirse en un veneno. En tu caso el médico que te las aconsejó puede que se equivocara en su diagnóstico, como consecuencia saliste dañada a lo largo del tiempo. Explico con mucho cuidado el problema de tomar una medicina innecesaria, explicando por sí sola la razón del por qué la rubia no se había encontrado bien. Y por suerte para cierto pelinegro, Kaya y Mary estaban tan concentrados en lo que estaba diciendo Chris, que no notaron cómo nuevamente se sorprendió por alguna razón. Kaya. ¿Y qué debo hacer para curarme? Su impaciencia era entendible, pues estaba a solo unos pasos de librarse de la enfermedad que la estuvo atando por años a su mansión y la alejó del exterior. Chris. Primero, dejar de tomar esa medicina. Segundo, por su estado físico le recomendaría ganar un poco de peso, aproximadamente de 4 a 6 kilos junto a una rutina en el exterior. Vaya recuperando algo de resistencia, paseos o simplemente recibir la luz del sol estaría bien, pero tenga cuidado de no excederse. Aconsejó y advirtió a la joven, ya que aunque estaba fuera de peligro, debía tener cuidado de no exceder, pues tal y como había dicho Chris, no estaba en su mejor condición para simplemente salir al exterior por horas y sin una previa moderación. Curadol. No es por criticarlo, pero si la señorita padece de depresión, ¿no sería mejor que se tome su tiempo para descansar y recuperarse? La aparente preocupación del pelinegro fue escuchada por todos y hasta cierto punto cualquiera a simple vista diría que tenía razón, pero ahora este último estaba pasando algo por alto. Algo que Chris había dejado en claro previamente. Chris. ¿Acaso no lo dije? La señorita Kaya padecía de depresión, ahora ya está bien. Volvió a aclarar el punto donde dijo, padecía, pues ciertamente la rubia ya no contaba con esta enfermedad mental que la hizo medicarse en un principio. Mary. ¿Qué quieres decir? Estaba muy confundido, y era razonable que el peliblanco lo estuviera al igual que Curadol e incluso Kaya, aunque esta última no tuvo tiempo para hablar. Chris. La depresión es algo mental, no físico, a veces el más mínimo apoyo de alguien es más que suficiente para superarlo poco a poco, y eso es lo que provocó Usopp en Kaya. Él estuvo ayudándola a salir de la depresión con sus historias y puede que la manera en la que lo hizo no es la más correcta, pero logró algo que el resto no pudo, y eso es, explico uno por uno todos los puntos que poco a poco y sin darse cuenta Usopp se hizo responsable él solo. Estaba claro que cuando descubriera su hazaña estaría muy feliz. Y Kaya no era la excepción, pues al saber lo que estaba a punto de decir el peliazul al final solo, Kaya. Ayudarme a mejorar.
Terminó la frase con un tono realmente feliz pero suave a la vez, que fue acompañado junto a una suave mirada que se reflejó en el ahora rostro sonriente de la rubia. Merry y Curadol no pasaron por alto esto. Era cierto que ellos no tenían tanta confianza en Usopp, pero debían admitir que había logrado algo que ellos jamás habrían conseguido. Chris. Ahora si me disculpan deberé reunirme con mis compañeros. Recuerde ir con cuidado a partir de ahora. Le recomendaría comenzar a caminar por la mansión bajo la supervisión de alguno de sus mayordomos. Cuando se vea capaz puede salir al exterior. Anunció y recordó la precaución que la rubia debía seguir a partir de ahora, ganando un asentimiento de la rubia que ahora no podía evitar mostrar esa alegría que la invadía. Calla. Curadol, ¿podrías hacerte cargo de guiar a Chris hasta la entrada? No me gustaría que se pierda y aún tengo algo de qué hablar con Merry. Sus palabras fueron muy amables y la orden claramente no fue mal recibida por parte del pelinegro, quien observó de reojo cómo el peliazul hacía desaparecer el kit médico que hizo aparecer previamente tras tocarlo una vez guardó todo en el kit. Curadol. Puede confiar en mí, por favor sígame. Aceptó y pidió con ese tono educado, y dando media vuelta aún con el bote de medicina en sus manos el hombre se dirigió a la puerta de la habitación, la cual abrió y cruzó junto a Chris. El cual fue el encargado de cerrarla tras salir, limitándose ahora a seguir al hombre pelinegro que al igual que antes solo estaba en silencio mientras caminaba. Pero ante este momento y al ver que todo salió bien con Kaya, Chris no pudo evitar romper el silencio tras unos breves segundos con una sonrisa un tanto maliciosa en su rostro. Chris, te veías un poco alterado, ¿no? ¿Kuro? Esa pregunta, simple pero con un tono hasta burlesco, hizo que el pelinegro detuviera su paso en seco, dándole la espalda al peliazul a quien ni siquiera se volteó a mirar. Kuro, con que estaba en lo correcto, ¿sabes quién soy? Su tono fue frío y cortante al igual que la posible mirada que no le estaba dirigiendo al peliazul en ese momento, pero que Chris sí podía sentir con su haki. Chris. Un poco, digamos que no me esperaba ver a uno de los piratas de East Blue con más recompensa en una isla tan pacífica, y menos aun que fuera un mayordomo que estaba envenenando a su superior. Respondió con un tono muy tranquilo mientras pasaba a un lado del pelinegro que aún le estaba dando la espalda, pero al cruzar por su lado izquierdo. Chris sintió la cortante y fría mirada del expirata sobre sus hombros, como si realmente lo quisiera matar. Y con cada palabra que decía esa sed de sangre aumentaba cada vez más y más. Kuro, ¿qué estás planeando? Preguntó secamente mientras apretaba el bote en sus manos junto a sus dientes, los cuales llegaron hasta a rechinar. Estaba frustrado y eso se podía notar. Chris. Yo. Pues nada interesante, no me importa mucho lo que hagas aquí, solo ofrecí mi ayuda y vaya que fue aceptada. Supongo que removí un poco tus planes, pero no me importa, una vez tenga nuestro barco nos iremos. Le resto importancia al pelinegro como si solo fuera una mera gota de polvo en el mundo, siendo ahora el peliazul quien le estaba dando la espalda al pelinegro sin dirigirle la mirada. Chris. Pero si debo advertirte de algo, el tono del rojo en ese momento cambió de uno despreocupado, a uno tan frío que hizo saltar todas las alarmas del ex pirata, quien poco a poco observó cómo Chris volteó su rostro sin moverse hasta el punto de mostrar su ojo derecho apuntándolo de una forma que no supo por qué, pero lo estaba intimidando. Chris. Si planeas hacerle algo a Usopp ya en el tiempo que estemos en la isla, haré que veas con tus propios ojos cómo te hago pedazos poco a poco mientras gritas y me suplicas piedad. Su advertencia no dejó nada a la imaginación y fue sumada a una pequeña onda de haki del conquistador que chocó con el ex pirata. Quien si no fuera porque tenía experiencia lidiando con personas realmente fuertes, ahora tendría sus piernas temblando. Chris. ¿Nos vamos? Y como si todo lo anterior hubiera sido un sueño, el ojirrojo mostró un rostro muy amable y tan despreocupado que lo harían ver como un tonto a ojos de cualquiera. Volviendo así a centrar su mirada al frente para retomar su camino junto al mayordomo que ahora no sabía ni cómo reaccionar. Kuro. ¿Quién es este chico? Fue lo único que pensó y hasta en sus pensamientos no pudo evitar temblar mientras mantenía su mirada fija en la parte trasera de la capa del ojirrojo. Fin del capítulo. Continuará.